más vamos a escucharnos los de aquí y ahora y los expatriados. Ni bandera que pueda evitarlo. Una cafetera para reencontrarnos. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Ningún nacionalismo genera una transversalidad positiva. Ninguno. Confunde las alternativas para los ciudadanos, crea el irredentismo, crea una tentación supremacista, que es que el que no piense como yo es que no es catalán o no es buen catalán. Es lo que decía Franco de los buenos y los malos españoles. Pero eso no está pasando también con el nacionalismo español. Empieza a pasar. Hoy lo más urgente es que Cataluña cuente con un presidente viable, que consiga los apoyos suficientes y que sean cuales sean sus ideas, respete la ley. Un presidente que gobierne para todos los catalanes, que empiece a trabajar para reconstruir la convivencia que el malhadado Procés se ha llevado por delante. En cualquier caso, amigas y amigos del Partido Popular, conviene no olvidar todo lo que se ha hecho y todo lo que se ha evitado. Quisieron romper la unidad de España y no lo han conseguido. Durante estas investigaciones se constata que no consta el acta en el servicio de posgrado, pese a que su archivo en el mismo sea obligatorio. Tampoco ha sido remitida la memoria del trabajo fin de máster, ni se puede confirmar que la defensa de dicho trabajo haya tenido lugar. Manifiesto, una vez más, el apoyo del Partido Popular a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ella ha dado sus explicaciones, ella también ha iniciado unas actuaciones ante la justicia y será la justicia la que tenga que decidir lo que estime oportuno y conveniente. Estamos recibiendo muchísimo apoyo y muchísimo cariño donde importa al final, que es en la calle, de la gente, de los ciudadanos con mayúscula. Si lo que quieren algunos es ya echarse al monte, es hablar de moción de censura, cuando todavía no tenemos la verdad encima de la mesa, al menos en términos políticos en la Asamblea de Madrid, pues allá cada uno. Nosotros vamos a ser responsables y cuando llegue el momento, si es que tenemos que serlo, seremos contundentes. Creo que es una vergüenza, creo que todo el mundo se está dando cuenta, desde los periodistas hasta los ciudadanos y los votantes de Albert Rivera, y creo que hay que exigirle responsabilidades, porque pedirle al Partido Popular, pedirle a Cifuentes que dimita, es pedirle peras al olmo. Eu sonhei que era possível governar esse país envolvendo milhões e milhões de pessoas pobres na economia, envolvendo milhões de pessoas nas universidades, criando milhões e milhões de empregos nesse país. Eu sonhei que era possível um metalúrgico sem diploma universidade cuidar mais da educação do que os diplomados e concursados que governaram esse país e cuidar da educação.
Luis Ignacio Lula da Silva, que se dirigía así a sus seguidores poco antes de caminar, de entrar a la prisión. Sabéis que fue condenado a 12 años en un juicio lleno de irregularidades, 12 años por corrupción, lleno de irregularidades en una operación sobre la que hay muchas dudas, una operación que ha conseguido a través de los tribunales lo que no se conseguía contra Lula en las urnas. Luis Ignacio Lula da Silva decía: yo soñé en un mundo que un metalúrgico como yo, que no tenía título universitario, consiguiera llevar a la universidad a miles de personas pobres. Muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera. A otros en el mundo les van regalando los títulos universitarios. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo eres la resistencia y no estás sola. Buenos días, bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar qué es lo que está ocurriendo en este mundo tan complejo, tan convulso. Enfermeros Alesa, buenos días. Marian, Llorico, Mercedes, Antonio I, M. de Marches, Cotrillo, Sergio Vinuesa, Pac Asencio, Ismael Ruiz, José Viruez, Frank Moreno, Percebeiro Gude, Carmen Fernández, tantas y tantas personas que nos acompañan a esta hora y que nos hacen de Focus Group, que nos ayudan a analizar la actualidad en este, como digo, en este panorama tan complicado, tan necesitado de explicaciones y de matices en un mundo en el que ya no valen los blancos y los negros. Necesitamos de información precisa, de toda esa amalgama de grises que hay entre medias para poder ofrecer alguna explicación. En un fin de semana que está cargado de información y que, entre otros, nos recuerda el asesinato de José Couso hace 15 años. Se han cumplido 15 años de esa infame guerra y de ese infame asesinato a manos del ejército de Estados Unidos que disparó, sabéis, desde un tanque contra el hotel donde se alojaban los periodistas, en una operación concertada contra varios medios de comunicación, porque no solamente se produjo lo del Hotel Palestina, sino que en aquel día, en aquella jornada, también fueron bombardeadas la sede de Al-Arabiyya y otros medios de comunicación. Bueno, vamos a hablar con David Couso, con su hermano, que siguen reclamando justicia. Ayer hubo de nuevo una concentración frente a la Embajada de Estados Unidos en Madrid y se sigue todavía pidiendo que no se limite ese recorrido judicial que antes España posibilitó gracias a la Ley de Justicia Universal y que ha ido poco a poco limitando, frenando hasta prácticamente aniquilarlo. Bueno, hablaremos con David Couso después para que nos explique cómo están, en qué punto está eso y cómo está su familia. María.es, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, de lunes. ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Has descansado? Sí. Mira. Podría haber dormido muchísimo más, pero he dormido mucho. Soy una máquina incansable de dormir. Bueno, pues un saludo muy especial. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía y además me vais a permitir que antes de comenzar, ya sé que siempre destinamos el final del programa a esto, pero me vais a permitir que ahora que estamos comenzando enviemos un saludo muy especial. Hay varias cosas que tenemos así como pendientes. Ayer hubo gente que estaba plantando árboles en la sierra. Y entonces me decía Enrique Quesada, dice, Isabel Barrendero es una mecenas, es amiga de este programa y, bueno, forma parte de una organización que se llama ARBA, una asociación para la recuperación del bosque autóctono, y estuvieron por la sierra, por diferentes pueblos de Madrid, plantando árboles. Y entonces Enrique Quesada ayer dice que hizo un máster en plantación de robles, especialidad en fijado de alcornoques, y así que, bueno, no sé si llegaron casi a 500. Dice que le parece un poco exagerado, pero da igual, son 200, 300 o 500. Nos parece que quien planta un árbol planta una vida y sobre todo mira hacia el futuro, así que nos ha gustado mucho escucharlo. Y además me escribía Alberto Salesa que dice, fíjate cómo son las cosas, que dice, tengo unas amigas que han estado en Berlín esta semana. Y dice, y lo primero que me dijeron es que contrataron una guía y les preguntó la guía, bueno, ¿y de dónde sois? Y dijeron, de Teruel. Uy, ¿de Teruel? ¿De dónde? De Castellote. ¡Hombre! El pueblo de La Cafetera. Dice, es que escucho La Cafetera todos los días. Así que un beso muy fuerte para Elena, que está de guía por esa ciudad, por Berlín. Esperamos veros. Hay muchos guías. Hay muchos guías entre los oyentes, ¿es verdad? Sí. Muchas guías y guíos. Sí, tendremos que hacer una guía de guíos y guías para cuando viajemos. Claro, pues es una idea, es una muy buena idea. Bueno, el día 12 os esperamos ver en Madrid a todas en ese gran encuentro cafetero que va a tener lugar. Todavía no tenemos el sitio concreto fijado, no sabemos si en el Retiro finalmente, si no en el Parque de Berlín, si no en el Parque del Oeste. En algún sitio de Madrid va a ser, pero va a ser un gran encuentro cafetero y vamos a ir dando cuentas. Día 12, sábado, así que os esperamos a todas allí. Bueno,
Eso en lo que se refiere a la cuestión así más de saludar a la gente, pero este fin de semana, sabéis que ha sido un fin de semana lleno de información y relacionado, como además el Partido Popular celebraba su convención nacional, pues muchos de los focos estaban colocados sobre Cristina Cifuentes, que ha recibido el respaldo del partido. Comenzó por el propio Mariano Rajoy. Mariano Rajoy envió unas palabras de apoyo a Cristina Cifuentes, y esto a partir de ahí hizo que todas las posiciones se dibujasen en esa dirección, todos trabajando en la salvación de la soldado Cifuentes. Manifiesto una vez más el apoyo del Partido Popular a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ella ha dado sus explicaciones, ella también ha iniciado unas actuaciones ante la justicia y será la justicia la que tenga que decidir lo que estime oportuno y conveniente. Y recibió incluso una ovación cuando se dirigió a la gente la propia Cristina Cifuentes allí, en esta Convención Nacional del Partido Popular. Ya. Bueno, gracias de corazón a todos y cada uno de vosotros, los que estáis aquí, los que están fuera, porque yo la verdad es que en estos días siempre, porque la gente que trabaja conmigo en Madrid lo sabe, que a pesar de que estamos llevando una legislatura muy complicada, no de ahora, sino desde el primer minuto, estamos recibiendo muchísimo apoyo y muchísimo cariño donde importa al final, que es en la calle, de la gente, de los ciudadanos con mayúscula, los ciudadanos de verdad, los que al final son destinatarios de nuestra gestión. Y ayer clausura de esta convención nacional con regalo del periódico El Mundo en toda su portada. Un militante del PSOE resentido con el PP destapó el caso Cifuentes, como si lo relevante en esta situación fuera quién y por qué destapa eso, en el caso de que creamos la tesis del periódico El Mundo. Pero más allá de la propia tesis, claro, ¿qué es lo que indica? Que es más grave quién destapa y el por qué, porque está resentido, que alguien se invente un título de máster, lo justifique, se defienda, convirtiéndolo en mentiras. Hay una nueva vuelta en la estrategia, ya lo escucharé, ya lo veremos hoy. Hay una nueva vuelta de tuerca, porque ahora la tesis que se está manejando y que ha lanzado muy bien dirigida la defensa de esta cosa, es que fue la universidad la que le regaló el máster porque querían aprovecharse de su prestigio, del prestigio de Cifuentes, y no al revés. Y entonces, para promocionar el máster, se la invitó a recibir un título regalado. Así que esa es la nueva tesis que están tratando de hacer circular. En fin, todo un auténtico escándalo que tiene, en todo caso, abierta la polémica con Ciudadanos, que intenta dilatar los tiempos para aproximarlos al calendario electoral. Ha dicho que no va a pedir su dimisión en la medida en la que no está esperando a ver si acepta una comisión de investigación para poder profundizar en el caso, decía Cifuentes. Por lo menos ya sabemos la fecha de algunas de las reuniones que proponen. Queremos que se ponga en marcha la primera reunión de esta comisión de investigación el próximo 20 de abril, viernes, y a partir de ahí que se celebren 2 o 3 reuniones para que todos los comparecientes puedan venir a la comisión de investigación a dar explicaciones. Ese es nuestro objetivo. Insisto, si hay voluntad política por parte de todos los grupos, se puede poner en marcha. Si lo que quieren algunos es ya echarse al monte, es hablar de mociones de censura, cuando todavía no tenemos la verdad encima de la mesa, al menos en términos políticos en la Asamblea de Madrid, pues allá cada uno. Nosotros vamos a ser responsables y cuando llegue el momento, si es que tenemos que serlo, seremos contundentes. Y hoy en la portada del periódico El Mundo, la que os leía que era la de ayer, en la portada del periódico El Mundo, Rajoy ridiculiza a Rivera, pero no renueva el mensaje del Partido Popular. Alude a los dirigentes de Ciudadanos como parlanchines, inexpertos ante la fuerte presión de las encuestas y ofrece experiencia y resultados como activo en la convención del partido. Y ahora el Partido Popular está pidiendo explicaciones al PSOE por el origen del caso Cifuentes. Así que todo el centro informativo, todo el centro de atención se desplaza en la dirección del Partido Socialista por si hubiera estado detrás de la denuncia, lo cual, a juicio de algunos, pues demuestra que el problema no es quien se inventa un título, sino que el problema es de quien lo denuncia, y en esas estamos. Bueno, también escuchamos a Pablo Echenique. Decía, pero claro, es que ¿cómo se le va a pedir a Cristina Cifuentes que dimita, como dice Aguado de Ciudadanos? Eso es como pedirle peras al olmo. Creo que todo el mundo se está dando cuenta, desde los periodistas hasta los ciudadanos y los votantes de Albert Rivera, y creo que hay que exigirle responsabilidades, porque pedirle al Partido Popular, pedirle a Cifuentes que dimita, es pedirle peras al olmo.
Así que, bueno, pues la polémica política servida en torno a esto. Ya sabéis que además compareció el viernes en rueda de prensa el rector de la Universidad Rey Juan Carlos. Y allí dio todo tipo de datos sobre esta falsificación. Y allí explicó que no existían datos en la universidad que corroborasen el hecho de que Cristina Cifuentes había hecho el máster. Durante estas investigaciones se constata que no consta el acta en el servicio de posgrado, pese a que su archivo en el mismo sea obligatorio. Tampoco ha sido remitida la memoria del trabajo fin de máster, ni se puede confirmar que la defensa de dicho trabajo haya tenido lugar. Así que el caso, que en todo caso no deja de crecer, pero poco a poco va abandonando las portadas de los pericos, algo de lo que es muy consciente Cristina Cifuentes, que sabe que el tiempo, la memoria es muy olvidadiza, es muy frágil y que el tiempo corre en su favor si consigue aguantar el tiempo suficiente para que la información se vaya desgastando en las portadas y la gente se vaya cansando. Y claro, aquí la reflexión que hacen es muy sencilla. ¿Qué es mejor? ¿Estar en casa llorando, expulsada del partido en plenas horas bajas, en la peor de las situaciones, o tirar hacia adelante, siempre hacia adelante, sin mirar atrás, y que como mucho le pregunten a uno en las ruedas de prensa por lo del máster falso y ella conteste atacando a Echenique, por ejemplo? Así que, ¿qué es mejor, estar en casa o seguir siendo presidenta de la Comunidad de Madrid? Este es un país muy dado a esto, a no dimitir bajo ningún concepto, a aguantar. Y si aguantas la primera oleada, es difícil. Había mucha gente que daba por caída a Cristina Cifuentes la semana pasada. Y si es capaz de aguantar los primeros días, es posible que consiga aguantar. Bueno, en el periódico ABC, entrevista con Román Escolano, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, un auténtico desconocido si le veis en portada, y dice: tengo una agenda reformista, buscaré el diálogo para aprobarla. En su primera entrevista como responsable económico del gobierno, Escolano avanza sus tareas: rediseñar los órganos supervisores e impulsar la internalización de las pymes y el I+D, dice el periódico ABC en su portada. Mientras tanto, en el periódico La Razón, algunas de las conclusiones sobre esta Convención Nacional del Partido Popular, donde se produjeron los ataques a Ciudadanos, ataques de Mariano Rajoy. Cierra la convención con un duro ataque a Rivera, al que llama inexperto, lenguaraz. Rajoy trasladó en privado a los varones la alerta por Ciudadanos. Hace unos días descalificaba las encuestas en privado en la reunión del Partido Popular de los lunes, y ahora Mariano Rajoy se muestra preocupado por el ascenso. En la comida del sábado no mencionó el caso Cifuentes, pidió más movilización, es difícil pero es superable, dijo, y la presidenta madrileña acusa al PSOE de estar detrás de la trama de su máster. Es que me han colocado un título falso entre las manos y yo lo he anotado en mi currículum porque estaba inspirada. Y el mundo mira con mucha atención la masacre en Damasco. Trump amenaza al Assad tras el ataque químico. Medio centenar de muertos, incluidos mujeres ni niños, fue el resultado de un bombardeo con agentes tóxicos realizado por tropas de Bashar al-Assad sobre Duma. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo responsable del ataque tanto a Siria como a Rusia e Irán, dice el periódico La Razón en su portada. También una imagen de portada dramática, durísima, que publica el periódico El País en su portada: decenas de muertos en un presunto ataque con armas químicas en Siria. Los equipos de rescate de la ONG siria conocida como los Cascos Blancos denunciaron ayer un nuevo ataque del régimen de Bashar al-Assad con armas químicas sobre Duma, el último bastión insurgente. Según testigos, más de medio centenar de personas habrían muerto víctimas del gas sarín, en la imagen algunos de ellos, y Donald Trump reaccionó en Twitter con amenazas a al-Assad, a Rusia y a Irán, dice el periódico El País también en su portada. En una semana en la que el foco de atención culminaba estos días, este fin de semana, con el foco de atención muy puesto en Brasil por la detención de Lula tras este periplo judicial que ha terminado con una condena de cárcel y cargado de irregularidades, en la que no son pocos los que ven una auténtica campaña de acción que nada tiene que ver con lo jurídico, sino que está más bien relacionada con la desactivación política
de quien consiguió sacar de la pobreza a millones de personas en Brasil. Se despidió Lula después de pasar horas. Había incertidumbre sobre si iba a consentir su entrada en la cárcel. Había miles de personas a su alrededor dispuestas a defender que no entrase en la cárcel, pero se despidió con un discurso ante sus seguidores. Eu sonhei que era possível governar esse país envolvendo milhões e milhões de pessoas pobres na economia, envolvendo milhões de pessoas nas universidades, criando milhões e milhões de empregos nesse país. Eu sonhei que era possível um metalúrgico sem diploma universidade cuidar mais da educação do que os diplomados e concursados que governaram esse país e cuidar da educação. Eu sonhei que era possível a gente diminuir a mortalidade infantil levando leite, feijão e arroz para que as crianças pudessem comer todo dia. Eu sonhei que era possível pegar os estudantes da periferia e colocá-los nas melhores universidades desse país para que a gente não tenha juízes e procuradores só da elite. Daqui a pouco nós vamos ter juízes e procuradores nascidos na favela de Heliópolis, nascidos em Itaquera, nascidos na periferia. Nós vamos ter muita gente do Sem Terra, do MTST, da CUT formada. Esse crime eu cometi. Eu cometía ese crimen que ellos no quieren que yo cometa. Esos crímenes cometí en ese tono de Lula en el que afirmaba: yo soñé que se podía sacar un país de la pobreza, soñé que una persona, un trabajador de la metalurgia, sin estudios universitarios, podía llevar a la universidad a miles de personas. Bueno, ahora es perseguido en lo que se conoce como la lawfare. ¿Os acordáis que entrevistamos aquí a Rafael Correa hace algunas semanas y le preguntábamos exactamente en qué consiste este concepto que se ha acuñado en Latinoamérica y que se trata de la guerra jurídica, dado que ya no a nadie se le ocurre, no se le pasa por la cabeza entrar en un país medianamente desarrollado con el ejército. Se emprenden diferentes acciones, tanto de bloqueo económico como de persecución, de asedio, de acoso jurídico. Y lo explicaba Rafael Correa así. En el caso de Ecuador no, se enmarca dentro de esa arremetida conservadora que hace unos 3 años yo la llamé restauración conservadora, ahora debería llamarla Plan Cóndor 2, porque ya no son las botas militares de los 70, asesinatos, desapariciones, pero no le importa la democracia, no le importa otra clase de sicariato, por ejemplo el sicariato moral, destruir honras, etc. Y una de las estrategias es el lawfare, la guerra judicial, la judicialización de la política. Eso es lo que le han aplicado a Dilma, a Lula, a Cristina, a Jorge Glass, nuestro vicepresidente, me lo van a aplicar a mí, ¿no? Para aniquilarte moralmente. Esto empieza con el bombardeo mediático en base a un caso ficticio real de corrupción que lo sacan totalmente de contexto, involucran a todo, te hacen aparecer como cómplice, te juzgan en los titulares y cuando ya llega a los tribunales esos jueces se mueren de miedo. Una verdadera estrategia de acoso, de asedio a través de los tribunales como nueva herramienta para desactivar políticos y especialmente de la izquierda, porque estamos viendo como este es un proceso que se está repitiendo prácticamente en toda Latinoamérica. Bueno, mientras tanto no termina el dilema catalán y hemos visto a Carles Puigdemont que, además de su salida de la cárcel el pasado viernes, después concedió una rueda de prensa el sábado. Puigdemont allí reconoció, nos la hemos tenido que escuchar detenidamente porque no ha sido la frase más destacada y sin embargo es bastante relevante, reconoció que la independencia nunca ha sido la única solución, dijo Carles Puigdemont. ¿Es la independencia la única solución posible? Dije, no, pero es que lo he dicho siempre.
es nuestra propuesta, porque después de varios ensayos, de varios intentos de probarlo todo, es evidente que hay un fracaso clamoroso, especialmente a partir de la sentencia del Estatuto del 2010. Esta es nuestra propuesta, pero aceptamos que pueda haber otras propuestas. Nos gustaría saber, yo apelo una vez más, ¿España tiene un proyecto para Cataluña? Eso decía Carles Puigdemont. ¿Tiene España un proyecto para Cataluña? Además reclamaba, cuando salió de la cárcel, la legitimidad de la candidatura de Jordi Sánchez, decía Carles Puigdemont. The three candidates that the Catalan Parliament has proposed to be voted and become the Catalan president have ended up in jail. I urge the Spanish government to respect democracy and international treaties. Pero claro, ambos mensajes, que no son del todo contradictorios, pero sí envían mensajes diferentes. Felipe González ayer participó en el programa Salvados con Jordi Évole. Sabéis que fue entrevistado, allí se refirió al asunto catalán y dijo: Junqueras debería estar fuera de la cárcel, sí, pero quien lo están manteniendo son sus propios compañeros, no ofreciendo ninguna alternativa. Claro, escuchábamos a Carles Puigdemont ofreciendo alternativas al gobierno, porque lo que no sabemos es qué es lo que ofrece el gobierno a Cataluña. Hay más de 2 millones de personas que, podemos decir, sean independentistas o no, porque eso es una cifra que desde luego no tienen una mayoría social, eso parece evidente, pero lo que sí parece haber es una mayoría social que quiere decidir, y lo que sí parece haber es una mayoría social que no quiere que sus gobernantes estén en la cárcel. ¿La cárcel? Pues yo lo tendría fuera de la cárcel, pero parece que algunos de sus compañeros de gobierno lo prefieren tener en la cárcel. ¿Por qué? Cuando se dice hay un riesgo de reiteración delictiva y oímos a Puigdemont diciendo Sánchez y adelante con el proceso, pues da la impresión de que le está diciendo al juez que sí, que tiene usted razón. ¿Oriol Junqueras es un preso político? No, no hay ninguna razón para llamarlo preso político. Eso decía Felipe González ayer, que también hablaba de los nacionalismos y lo hacía en estos términos. Ningún nacionalismo genera una transversalidad positiva. Ninguno. Confunde las alternativas para los ciudadanos, crea el irredentismo, crea una tentación supremacista, que es que el que no piense como yo es que no es catalán o no es buen catalán. Es lo que decía Franco de los buenos y los malos españoles. ¿Pero eso no está pasando también con el nacionalismo español? Empieza a pasar. Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí, palpando oscuridades, trenzando brumas. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa 100 veces derrumbada y 100 veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes. Ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas. Las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos. Y mientras haya luz y párpados capaces de distinguirla, mientras haya luz, celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego. Y si no hubiera luz, si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta. Construiríamos la luz.
Para nosotros no es fácil, como os podréis imaginar, seguirnos subiendo un año tras otro a esta estructura metálica, pero entendemos que si nos hubiésemos quedado en casa 15 años después, no se hablaría ni de José Couso, ni de las mentiras que se llevaron a cabo para invadir un país, ni por qué atacaron 3 señales de prensa. 3 señales de prensa que fueron atacadas en ese día, recordaba ayer David Couso. David Couso, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Bueno, son ya 15 años en los que recordáis cada año con estas concentraciones que se realizan delante de la Embajada de los Estados Unidos, el asesinato de tu hermano. La situación judicial, 15 años después, ¿en qué parte del proceso se encuentra? ¿En qué lugar estáis? Pues bueno, como tú bien dices, 15 años que yo pienso que tienen que ser necesarios viendo pues las zancadillas que hemos sufrido en el proceso judicial, cómo se han comportado los diferentes gobiernos y bueno, pues nos ha llevado a esta familia a interponer una querella que se admitió a trámite el 27 de mayo del 2003 y en el 2018 pues estamos a la espera de que el recurso de amparo que presentamos ante el Constitucional en el año 2017 pues se pronuncien. Las últimas palabras del Constitucional fue que había visto claros indicios de inconstitucionalidad de la reforma del Partido Popular. Así estamos a día de hoy esperando a que se pronuncie. Claro, porque tú recordabas precisamente en ese acto que tuvo lugar ayer que además no solamente fue un ataque contra unos ciudadanos desarmados, sino que se produjo en una acción concertada. Ese día fueron atacadas 3 lugares donde se alojaban periodistas, bien sedes informativas o bien el propio hotel, ¿no? Sí, además, bueno, sobre todo dar un par de detalles a la audiencia o a la gente, claro, han pasado 15 años y puede que nos esté escuchando gente muy joven. Al Jazeera fue bombardeada, tenía una cámara que metía en directo en su azotea, pero es que ya había tenido un encontronazo con tropas norteamericanas en Kabul, su sede había sido ya bombardeada. Entonces, para evitar ese posible error, que lo entre comillas, pues había enviado sus coordenadas vía GPS de la ubicación de su sede en Bagdad al Pentágono con unos meses de antelación. Aún así no sirvió de nada. La sede de Abu Dhabi Televisión, que tenía unos grandes letreros en ese edificio que ocupaban, tenía una cámara dirigida por control remoto en la azotea, fue ametrallada, que es un carro de combate M1 Abrams. Por suerte ahí no hubo víctimas, hubo heridos. Y en ausencia de combate es un carro de combate que estaba situado encima de un puente, un binomio, giran su torreta, apuntaron a la altura de la planta 15 donde estaba Reuters, que también emitía en directo, y apagan 3 señales en directo, no lanzan un mensaje a la prensa independiente que no controlaban en Bagdad y sobre todo, bueno, pues una vez que apagan esa señal nos enteramos que la misma división acorazada, la tercera división que ataca esas 3 señales de prensa a lo largo de la mañana del 8 de abril, lleva una unidad de la Fox empotrada en sus vehículos. Vosotros tú has tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos, de explicar esto allí. ¿Qué es lo que te dicen los ciudadanos norteamericanos? Porque yo creo que hay un cierto apagón sobre la información que recibe el ciudadano medio, ¿no? No se imagina lo que hacen sus tropas por el mundo. Yo tengo la misma sensación que tú. Yo creo que pese a tener no sé cuántos canales vía cable, vía internet, televisiones, creo recordar la primera enmienda que habla de la libertad de expresión, la gente, bueno, desconoce las atrocidades que van haciendo sus tropas. Sí que hay un apoyo muy, muy importante al ejército de los Estados Unidos en determinadas localidades, estados de los Estados Unidos, pero la gente cuando conocía el caso de José se horrorizaba. O sea, había gente, sobre todo familiares de caídos en la invasión a Irak o en otras guerras, que se ponían a llorar con nosotros, ¿no? No se imaginaban cómo un gobierno podía disparar contra la prensa, les parecía terrible. Pero el cerrojo informativo es bastante grande. Creo que muchas de las informaciones que sí que nos podemos enterar a día de hoy, todavía en Europa o en otras partes del mundo, allí no llegan o llegan con colador. Han pasado 15 años, ha habido sucesivos partidos políticos que de forma más o menos pública han mostrado su
respaldo a vuestra iniciativa jurídica, pero después no se ha concretado en nada. ¿Vosotros cómo sentís de cara a los partidos políticos? Pues la verdad es que en este momento que la gente se está pues desencantando con la política, ¿no? O que entramos a valorar pues determinadas medidas que puedan tener un carácter más o menos electoralista, ¿no? Es triste y yo creo que es muy peligroso, porque creo que esto es un nido de cultivo del extremismo que estamos viviendo en Europa, ¿no? Pero ¿cómo nos sentimos? Pues bueno, lo primero sobre todo es seguir exigiendo, ¿no? Que los estados soberanos o cuando nos dicen que vivimos bajo el Estado de Derecho, que lo cumplan, ¿no? Porque si no dejaríamos de vivir bajo el imperio de la ley, ¿no? Es duro, no solo para una familia, sino para un ciudadano o un activista que defiende los derechos civiles o los derechos de su país. Pues es muy peligroso porque, como decía, podrían anidar ideas extremistas, pero sobre todo nosotros lo que le venimos exigiendo y le decimos hacia los partidos políticos es que estén con las víctimas, o sea, que dejen de torpedear la querella, que dejen de traicionar a la familia de José Couso reuniéndose en embajadas, que dejen de modificar leyes y que sobre todo que permitan esa separación de poderes de la que hablan y que no se intrometan en el ejecutivo entre el judicial o el legislativo, porque al final lo que nos encontramos no es un Estado ni es un país, es una república bananera, que yo pienso que es lo que existe a día de hoy en este país. Y hay un gran epicentro de debate en torno a la ley de justicia universal que, bueno, una gran conquista del gobierno español que poco a poco ha ido siendo cercenada y que se ha quedado reducida prácticamente a la nada y que vosotros reivindicáis que sea recuperada, ¿no? Claro, es que además, Fernando, como tú bien dices, es que esta ley de jurisdicción universal, que yo creo que es lo que le quedaba a cualquier víctima, no solo a las nacionales, ¿no? Que es lo que han ido haciendo las sucesivas reformas, ¿no? En la del 2009 del Partido Socialista y en el 2014 del Partido Popular, pero es que antes esta jurisdicción universal, esta ley universal permitió pues causas como fue la de Pinochet, el caso Guatemala, el caso Chilingo, o sea, a las víctimas que estaban sin ninguna esperanza para investigar lo que allí había pasado con sus familiares, con sus amigos, con sus desaparecidos, venían a España porque les permitía iniciar un proceso de esperanza, no de recuperar a su ser querido, de esperanza de poder darle justicia, verdad y reparación. Y en este momento pues nos encontramos que hay un partido pues que limita nuestros derechos, nos manda un claro mensaje porque no somos todos iguales ante la ley, ¿no? A José lo mata el carro de combate norteamericano, pero claro, en este país que hemos visto unos años de terrorismo con casi 900 muertos, si a José, es lo que siempre decimos, ¿no? Haciendo ese símil, si a José lo mata ETA, es que nos hubiesen recibido, por la puerta grande, pero es que ni por la puerta de atrás han recibido a esta familia en 15 años y no entendemos qué diferencia hay cuando Estados Unidos lleva el terror allí a donde va, ¿no? Y sobre todo por un compatriota. Es que ya no podemos ni investigar el caso de José. Si me centrase hablando solo de mi hermano, que no es el caso, pero a día de hoy, a no ser que estuviesen los asesinos en España, es que la justicia de este país no es competente para investigar el caso de José Couso. Es terrible esto. José Couso, que envió un mensaje a tu madre antes de morir, decía: tengo que estar aquí porque necesito decirle a la gente lo que pasa, lo que ocurre, porque van a entrar a saco. Y falleció en este ataque de las tropas norteamericanas al hotel donde se alojaban los periodistas. ¿Qué tal está tu madre? Porque pues bueno, mi madre, a ver, yo, durísimo. Como tú sabes, Fernando, bueno, cuando se acerca el aniversario es como reabrir una herida, ¿no? Que se va cerrando poquito a poco a lo largo del año y se vuelve a reabrir cuando se acerca el aniversario, y además, sobre todo, más para nosotros que decidimos dejar de lado el luto y las lágrimas para luchar, ¿no? Para mi madre, bueno, pues nosotros siempre le hemos dicho a mi madre que se intente involucrar en todos los actos posibles. A día de hoy está en una silla de ruedas, sufrió un derrame cerebral, pero bueno, tratamos de llevarla a casi todos los actos pues para que se empape, ¿no? Un poco, que vea que la gente no se olvida cómo la ropa la gente, lo que le dicen las personas cuando se acercan a ellas, y sobre todo pues esta madre coraje, ¿no? Que es la que ha parido esta lucha, y a estos hijos que tienen memoria, sobre todo, bueno, pues es un chute
a día de hoy, el ver que hay compañeros de José que se acercan, amigos que le recuerdan, y sobre todo una calle frente a la embajada que nos sigue acompañando después de hace 15 años y bueno, pues le mete un chute de energía y sobre todo de esperanza de ver que la justicia, aunque en este momento esté muy lejos, la podemos ver cerca dentro de poco. Además habéis tenido dos movilizaciones, dos actos muy importantes, también muy intensos emocionalmente, porque hubo un concierto esta misma semana y creo que la gente estaba en un silencio absoluto cuando explicabais los detalles, ¿no?, de esto. Sí, no, porque además, a ver, hay que ser realista. Hay mucha gente pues que acaba descubriendo, encontrándose con una causa en defensa de los derechos civiles o pues de cualquier reivindicación gracias a la música. Por eso nosotros en todos estos años en las concentraciones invitamos a un músico. Pero sí, el concierto que hicimos el jueves, así bandas que reseñar, pues La Peluquera, Andrés Suárez, Zahara, La Moda, Lori Meyers, Vetusta y Amaral, pues hicieron que gente que muy joven, que no conoce la invasión de Irak ni el caso Couso, pues claro, en las pantallas de la sala estaba permanentemente puesta una foto de José sonriendo con su cámara y el logo de José Couso asesinado. Entre actuación y actuación estaba Facu Díaz, que es un humorista, pero hubo un momento que me tuve que subir y explicarles un poco por qué se hacía el concierto y quién era José, y la gente callada, estuvo atendiendo, entendió qué es lo que había pasado y cuando se acabó el concierto, que le dimos un ramo de flores a mi madre, se subieron Amaral y Vetusta a aplaudir a mi madre, todo el público. Ya había acabado el concierto, quiero matizar esto, no se fue nadie de la sala. José Couso, que se ha convertido en un auténtico icono en la lucha por los derechos civiles, la libertad de expresión, el derecho a la información y también por la justicia universal. David Couso, muchísimas gracias, David. Oye, pues hablaremos de vez en cuando contigo. Nos gusta mucho hablar, nos gusta mucho saberte. Además, tú eres bombero, ¿verdad? Sí. Tenemos que hablar un día de esto porque trabajas en Alicante, ¿no? Sí, en el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, en el Parque de Denia. Y seguro que tienes, porque tuvimos la oportunidad de charlar este fin de semana un poquito, sí, precisamente sobre esa actividad, y estoy convencido de que hay algunos consejos que le va a interesar mucho a los oyentes de este programa. Un día tenemos que hacer un Cuando quieras. Encantado participar en esta resistencia llamada La Cafetera y empaparme de vuestros mensajes. David Couso, de verdad, muchísimas gracias, muchísima suerte y un abrazo muy fuerte en esta Un abrazo, Fernando. Cuídate. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Han pasado 15 años que dejó un gran dolor en esta familia y en tanta gente que creemos que hay una manera de denunciar y que tenían la obligación de denunciar ante el mundo lo que estaba ocurriendo, y se llevó por delante la vida de José Couso y también dejó numerosas personas afectadas de dolor, entre ellos la propia Olga Rodríguez, la periodista que les acompañaba, estaba muy cerca del lugar donde se produjo la explosión. Sabéis, la periodista de la cadena SER que cubría la invasión de Irak y que le quedó una secuela, una lesión en el oído que con el tiempo se le ha ido amplificando, se le ha ido enfatizando. Así que, un saludo muy especial también para Olga Rodríguez, que sabéis que además es muy amiga de este programa y le tenemos mucho aprecio y mucho respeto. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Let me gather his ragged bones, shroud them in purple. Tenemos muchas cosas de las que hablar todavía, porque vamos a hablar con Ainhoa Goñi. Ya sabéis que todos los lunes dedicamos un espacio a la ciencia. Tenemos reservado un lugar preciso para la ciencia. Y la semana pasada surgió aquí un debate en torno a las abejas, a lo que está ocurriendo con las abejas, que están desapareciendo por millones en todo el planeta, y teníamos mucha preocupación. Y entonces alguien sugirió en internet: hay que hablar con Ignacio Bartomeus, un investigador,
y Ainhoa Goñi se puso en contacto con él y nos lo ha localizado, y ahora a continuación vamos a hablar enseguida, pero me vais a permitir primero que despeje las portadas de los diarios digitales, porque todavía siguen saliendo las informaciones relacionadas con el caso de Cristina Cifuentes. Cristina Cifuentes y su máster regalado, y en esta nueva estrategia que está destinada a salvar a la soldado Cifuentes hemos visto a lo largo del fin de semana numerosas informaciones relacionadas con el Partido Socialista, diciendo que fue alguien del Partido Socialista quien filtró esto. Es una mala lectura de cómo surgen las investigaciones periodísticas. Es una lectura bastante interesada, pero aunque hubiera sido así, aunque eso hubiera sido verdad, es bastante irrelevante. La cuestión es si le regalaron un máster, sí o no, si Cristina Cifuentes se aprovechó de esa situación y si lo incluyó en su currículum. Y todo parece indicar que es así. Bueno, la universidad se plantea retirar el título de máster a Cristina Cifuentes, dice el diario.es. Claro, porque es que de otra manera habrá que ver qué es lo que piensan el resto de los alumnos que lo cursaron. Es más, lo grave de este asunto es que si lo echan para atrás el máster, ¿qué pasa con aquellos que lo hicieron correctamente, si es que hubo alguno? También Cifuentes prepara una ley de universidades que permitirá contratar a dedo a profesores distinguidos, dice el diario.es, que habla además de la estrecha relación que existe entre Cifuentes y el creador de la Universidad Rey Juan Carlos. Además, los alumnos piden la dimisión de Cifuentes, intenta salvarse a costa de la reputación de la universidad. Y ahora empezamos a escuchar algunas voces que hablan del Partido Popular, que apoyaría la comisión de investigación sobre el máster de Cifuentes si eso le permite introducir comparecientes. Muy bien para enredar, muy bien para hablar de la beca de Rejón, muy bien para hablar de las clases de Pablo Iglesias, muy bien para hablar de los filtradores en el Partido Socialista, muy bien para hablar de la ley de protección de datos y el derecho al secreto de datos, pero así desviar la atención sobre el máster de Cristina Cifuentes. Bueno, esto en la portada del diario.es, en la portada de Público, Ciudadanos ya les saca casi 1 millón de votos y 9 escaños de ventaja a un Partido Popular que se encuentra en caída libre, dice Carlos Enrique Bayo en un sondeo electoral, analizando el sondeo electoral que publica hoy Público.es en su portada. También Ángel Gabilondo, un metafísico en la corte del Partido Socialista, y Rajoy dice, entra en la batalla con Ciudadanos pero calla sobre Cifuentes. Mientras tanto, el Partido Popular pidiendo pistas sobre lo que llama el montaje contra Cifuentes. Es que sabéis que publicó el Partido Popular de Madrid, que hay que tener desvergüenza, ¿eh? Publicó un tuit pidiendo datos para desmontar el montaje contra Cristina Cifuentes. Y entonces, claro, el cachondeo en las redes sociales fue absoluto, porque empezó todo el mundo a contestar, si quieres datos vete al diario.es. Entre otras cosas, claro, porque la relación de links de medios de comunicación que han cubierto este asunto, entre otros el Confidencial.com, que dice: Rajoy apela a la moral del PP tras la convención arruinada entre Cifuentes y Alemania. El PP cambia la estrategia de defensa de la presidenta por la ofensiva contra el Partido Socialista, dice el Confidencial.com, que además habla con Junqueras desde la prisión. Queremos dialogar de todo, sin limitaciones por ninguna de las partes. El Confidencial entrevista al expresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que habla desde prisión. Y también jugada maestra de Puigdemont, su última, una escisión en Esquerra Republicana. Y por cierto, se está hablando de que tampoco el delito de malversación sería aplicable por parte de Alemania. Así que parece, se está comentando en los callejones oscuros de la corte madrileña, que Llarena estaría planificando un cambio de estrategia, pedir nuevos delitos, cambiarlos por sedición y por otros delitos que pudieran implicar la extradición, pero abandonar la estrategia de aplicar el delito de rebelión. Bueno, sea como fuera, este es un asunto que no termina, que no acaba, que permanentemente nos va regalando siempre novedades. En la marea.com, hoy, erosión a la catalana. Todo apunta al principio de fin de un gobierno incapaz de lidiar con el independentismo, pero el PP, el PSOE y la justicia española también sufren un notable desgaste, dice Cristina Fallarás en lamarea.com. Y dice: algo más difícil que acreditar el máster de Cifuentes, cubrir la rueda de prensa de la propia Cristina Cifuentes, dice lamarea.com, que lleva este asunto a su portada. Y mientras tanto, en el saltodiario.com hablan de una nueva vuelta de tuerca a las pensiones, el factor de sostenibilidad, que es una nueva vuelta de tuerca. Y también Simona Levi, la detención de Falciani es un mensaje entre gobiernos. Ya sabéis, en esta
En este vodevil que vivimos la semana pasada, Falciani detenido, después puesto en libertad, parecía que iba a ser utilizado como herramienta de cambio para solicitar la extradición de aquellos independentistas que se encuentran en Suiza, que estaba reclamando a Falciani, que está viviendo en España, en fin, todo este periplo del que hablamos la semana pasada. Y en infolibre.es, en la portada, los sueldos de las grandes empresas. 58 consejeros de empresas del IBEX ganaron más de 1 millón de euros en 2017, dice Infolibre hoy en su portada. Además, han perdido los jóvenes las ganas de protestar. Revitalizadas las protestas por los pensionistas y las mujeres, se manifiestan por sus derechos, pero no la juventud, un sector social machacado por la crisis. ¿Por qué? Infolibre ha buscado la respuesta junto a 6 investigadores. Y también la deuda con los bancos del Partido Popular y del PSOE aumentó los 2 últimos años fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, dice que por otro lado el Tribunal de Cuentos es un hashtag maravilloso y que además es toda una metáfora dialéctica, aunque se trate de un lapsus lingüe. Esto es La Cafetera. Ahora vamos a hablar enseguida con Ainhoa Goñi y hablamos de las abejas, que es mucho más edificante seguro que hablar de estos asuntos. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo eres la Resistencia, no estás sola. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de su existencia. Han pasado 2 años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían... But now science offers a more convincing explanation. Bueno, ya habíamos anunciado, además había un cierto interés. La semana pasada estuvimos especulando sobre qué es lo que le está ocurriendo a las abejas. Sabéis que están muriendo por millones en todo el planeta. Se mira a los pesticidas. Bueno, hay una cierta, una cierta complejidad en comprender exactamente qué es lo que está ocurriendo, que parece que los científicos empiezan a encontrar algunos detalles. Así que Ainhoa Goñi escuchó esto y se puso inmediatamente en contacto con Ignacio Bartomeus, el científico, que nos da un primer titular y ahora hablamos con Ainhoa. Hola, soy Ignasi Bartomeus y soy investigador del CSIC en la Estación Biológica de Doñana. Mi investigación se centra en entender cómo factores del cambio climático o la pérdida del hábitat están afectando a las abejas silvestres. Pese a que el foco suele estar en la abeja de la miel, España es un punto de alta diversidad de abejas, con más de 1000 especies de abejas diferentes. Esto es el doble que de especies de pájaros. Y es muy importante conservar esta diversidad, ya que son indispensables para polinizar las plantas y los cultivos. Los principales problemas de la abeja de la miel son los propios de una especie gestionada por el hombre, como pueden ser enfermedades. Sin embargo, las especies realmente vulnerables son las abejas silvestres. Conservar las poblaciones de abejas aún es posible si cuidamos más los paisajes agrícolas, mantenemos plantas nativas y usamos menos pesticidas, pero tenemos que actuar antes no sea demasiado tarde. Bueno, pues hemos escuchado estos 2 audios de Ignacio Bartomeus. Ainhoa Goñi, muy buenos días. Muy buenas. La verdad es que, Bartomeus ya sabes que está en Doñana, como comentaba, y comenta algunos de los problemas. Es verdad que no es uno solo, el cambio climático es uno de ellos, los pesticidas, los plaguicidas son otros, pero hay muchísimos que afectan a las abejas y hasta hace muy poquito tiempo la que se ha producido muertes masivas no nos habíamos preocupado de este tema, la verdad. Porque ¿se puede estimar cuántas abejas hay? La verdad es que hay millones. Lo que sí que se sabe es que hay 20.000 especies en todo el mundo. En España hay, lo que he comentado, cerca de 1.000. Y todas son fundamentales porque un tipo de abejas polinizan un tipo de cultivos, otras otro. Y lo que sí que se sabe, porque ha habido un montón de estudios que han cruzado información, y es que, a lo mejor 4 o 5 tipos de especies de abeja polinizan un cultivo, otras otro. Bueno, hablamos de abejas, pero es verdad que en general, para dar unas cifras, para saber la importancia de las abejas, el 75% de los alimentos que consumimos hoy en día
dependen de la polinización. 75% de abejas, bueno, también de abejorros o de mariposas, pero fundamentalmente de las abejas. Las cifras, como puedes ver, es fundamental y es preocupante porque casi el 40% de las poblaciones de abejas en todo el mundo están en declive. Entonces, y además evidentemente es preocupante. Nos parecía muy inquietante porque siempre se habla del elemento indispensable de la abeja en todo el ciclo, como eslabón fundamental para la polinización, para el ciclo de la vida, ¿no? Y parece que ¿qué es lo que ocurriría si desapareciesen las abejas? Has dado la clave porque se produciría un shock medioambiental mundial. Ten en cuenta que si poliniza el 75% de los alimentos y su trabajo desaparece, un trabajo que se habría además que valorarlo económicamente, estamos hablando de solo en España, equivaldría a más o menos 2.400 millones de euros, ese trabajo que hacen las abejas polinizando cultivos y haciendo que la vida continúe. Y es verdad que básicamente se rompería el equilibrio que existe hoy en día en la naturaleza, porque con todos esos alimentos, que siempre hablamos de lo mismo, nos preocupamos a veces de la carne o de otros temas ya, pero en la cadena, las plantas, como decimos a veces con el oso polar y el copépodo, todos los animalillos que van antes, los alimentos, o en este caso los cultivos, son fundamentales. Y sin este trabajo gratuito que hacen todos los días y que no estamos ayudándoles mucho a que lo hagan bien, pues bueno, es verdad que sería un shock medioambiental internacional. ¿Y las que están en peligro son las silvestres o las de miel? Realmente serían, bueno, están las dos por distintos motivos, más especialmente las silvestres, porque, a ver, las silvestres tienen la pérdida de hábitat por construcción, por tala de árboles, los plaguicidas que comentábamos, y aunque algunos de ellos se han prohibido en algunos países, no en todos, en fin. También hay parásitos y enfermedades. El cambio climático, fundamental. Y desgraciadamente son dos palabras que pronunciamos demasiado en todos los programas en los que hablamos de algo relacionado con la naturaleza. Cambio climático. Y las especies invasoras, porque seguro que recordarás que hace un poquito se hablaba de la avispa asiática, que aunque no era peligrosa para el hombre, atacaba las colmenas directamente y se cargaba las abejas. Entonces se enfrentan a muchísimos problemas las silvestres. Las de la miel básicamente se enfrentan a problemas típicos de especies domesticadas por el hombre, es decir, que puedan tener parásitos y enfermedades que a lo mejor porque además se pasan colonias o se van pasando abejas de unas zonas a otras, puedan llevarse esa enfermedad y contagien a otras. Pero bueno, son las enfermedades típicas y es verdad que están muy controladas. No están en peligro básicamente porque el hombre ahí sí ha aprendido de forma muy eficiente a hacer que las colonias se reproduzcan rápidamente. Entonces, se habla siempre de desaparecerían las abejas. Bueno, están en peligro, pero es verdad que con el control al menos de las de la miel que tiene el hombre, esas básicamente, aunque se están produciendo muertes masivas, no están en peligro. Oye, ya estábamos escuchando a Ignasi Bartomeus y, claro, es un científico que trabaja en Doñana, pero que investiga sobre este asunto. O sea, que dentro ¿hay equipos que están dedicados a esto dentro del CSIC? O sea, ¿hay investigaciones abiertas en torno a esto? Sí, de hecho hay un grupo en Doñana en el que participa Bartomeu y hay otro también en el Real Jardín Botánico del CSIC en Madrid. Básicamente por eso, porque aunque hasta ahora no nos ha preocupado, igual que otros temas, hasta que nos saltan a los titulares de la primera página, son temas realmente fundamentales. Hablamos de, pues eso, es que todos los días desaparecen especies de animales, algunas de ellas sin llegar a descubrirse. Las abejas son fundamentales, y aunque son pequeñitas y hasta hace poco no sabes la importancia, la ciencia sí que está detrás trabajando y por eso hoy sabemos todos esos problemas que afectan a las abejas y hay investigadores detrás, evidentemente, proponiendo pues ideas y posibilidades para frenar esa mortalidad. Y es verdad, además, como sabes, que llegó a titulares porque preocupaba muchísimo de repente decir, bueno, si están muriendo tantas, ¿qué es lo que puede pasar en unos años? Lo que hablamos no es que vaya a ocurrir en unos años, no van a desaparecer las abejas, pero sí que es un toque de atención para cuidar los plaguicidas, para estar dándonos cuenta de la pérdida de hábitat, que es fundamental no solo para las abejas, sino para muchísimas especies de animales. Y bueno, y también el tema de las especies invasoras, que es la avispa asiática, que es la más dañina en este caso, pero que especies invasoras hay en todo el mundo animal, y hay que ser conscientes de cómo afectan a la especie local, ¿no? Que se ve amenazada además por
otro animal que viene a ocupar su espacio. Pues Ainhoa Goñi, muchísimas gracias, Ainhoa. Gracias a vosotros. Bueno, y despedimos a los oyentes que se han incorporado, que están en las emisoras FM que redifunden este programa. Continuamos aquí todavía, que tenemos que hablar de la agenda cafetera, pero estas emisoras que redifunden el programa nos despedimos justo ahora cuando son las 9:30 de la mañana. Sabéis que tienen una hora, redifunden algunas emisoras locales o comunitarias, redifunden este programa, nos ayudan a que otras personas se puedan incorporar. Nos despedimos de sus oyentes, pero nos vayáis todavía, que continuamos. From this day forward, it's going to be only America first. America first. ¿Hemos hecho historia? El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no eres instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Pues que había un capítulo de Black Mirror brutal donde, una vez extinguidas las abejas, pues entonces una compañía robótica monta unas abejas, unas microabejas robots que van polinizando, ayudan a polinizar, pero claro, alguien hackea el sistema y los utiliza para asesinar ciudadanos. Y es una flipada, porque sobre todo como Black Mirror siempre mira un poquito por delante las cosas y busca como respuestas así en la robótica en el futuro, pero sería un auténtico dramón. Todavía hay algún negacionista que dice que no se están muriendo, pero preguntad a alguien que tenga colmenas de abejas y que os cuente, porque en algunos casos están saliendo además muy documentados. Hay casos que están muriendo colmenas enteras. Es un auténtico drama, pero sobre todo es un riesgo para la cadena absolutamente salvaje. Lo dicen los científicos, lo dicen los ecologistas, en fin. Bueno, pero con esta sintonía distinguimos aquellas noticias que, aunque no figuran en los medios de comunicación en sus portadas, merecen tener presencia hoy. Tanto el asunto de Couso como la investigación científica sobre la desaparición de las abejas serían motivo más que suficiente para incorporarlas a esta sección también, pero hay muchas otras que vais enviando para que tengan proyección y que va recogiendo María a lo largo del programa en esta agenda cafetera frente a la agenda setting. María. Sí, empezamos con una noticia que tiene que ver con Victoria Rosell, como sabéis, la exdiputada de Unidos Podemos, que dejó su cargo después de todo el periplo, ¿no?, que ha pasado. Y hemos sabido unas últimas informaciones en los últimos días, y es que la Fiscalía pide 10 años de cárcel para el juez Salvador Alba por su, dice, acuerdo corrupto para perjudicar a la exdiputada Victoria Rosell. Carmen Fernández es una de las oyentes, entre muchos de vosotros, que nos habéis enviado, nos habéis hecho llegar esta información en diario.es de este fin de semana, y es que, como decimos, son 10 años de cárcel, 29 de inhabilitación para el cargo de juez y 3 multas que ascienden a 40.500 euros. Esta es la petición de condena que ha formulado el fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, en su escrito de acusación contra el magistrado Salvador Alba. Además, explica en este diario que el fiscal atribuye al juez la comisión de 4 delitos: prevaricación judicial, cohecho, falsedad en documento oficial y revelación de secretos. Y explican también que el representante del Ministerio Público reclama además una indemnización, aún sin cuantificar, para la exdiputada Victoria Rosell en concepto de responsabilidad civil por los daños que infligió a la juez
durante la operación maquinada para perjudicar la carrera política y profesional de la exdiputada de Podemos. Pero nos vamos también hasta algo que tiene que ver con el funcionamiento de los partidos, y es que también en el diario.es nos lo hacía llegar Paco Viera, el oyente Paco Viera, dice que el diario.es que los nuevos estatutos de Ciudadanos podrían evitar las primarias en muchas capitales de provincia e importantes municipios. Esto es importante porque nos encontramos prácticamente a un año de las elecciones municipales y autonómicas en España. Y es que los estatutos, dice, reformados en la Cuarta Asamblea General, estipulan que solo se convocarán primarias para elegir cabezas de listas en donde se supere los 400 afiliados. Pese al importante crecimiento que ha experimentado este partido desde su triunfo en Cataluña, en muchas capitales y municipios, la militancia, dicen en este periódico, no llega a esa cifra. Las primarias solo afectarán a los números 1, no como antes, que se celebraban para elegir a los 5 primeros de las listas. Entonces nos encontraríamos con lo que dice este periódico, que dice que los nuevos estatutos de Ciudadanos evitarán las primarias en muchas capitales de provincia e importantes municipios. Pero nos vamos hasta Galicia, porque nos hacíais llegar una información sobre los incendios de 2016. Piden hasta 16 años de cárcel para la acusada de provocar al menos 11 fuegos forestales en Galicia en 2016. Una vecina de Cerceda, en Coruña, se enfrenta a una petición de hasta 16 años de cárcel, como decimos, por supuestamente provocar al menos 11 incendios forestales, prendiendo fuego con mecheros, papeles y velas aromáticas, según informaba Europa Press. La Audiencia Provincial de Coruña fijó para la jornada del martes el juicio en el que se analizarán varios incendios forestales ocurridos, como decimos, en la zona durante el verano de 2016. El Ministerio Público considera a la acusada responsable de un delito continuado de incendio forestal con peligro para la integridad física de las personas y por esto pediría una pena de cárcel de 16 años de prisión. Y nos vamos hasta Granada, porque como sabéis ha sido noticia, porque en torno a 5.000 personas han reclamado este fin de semana a Fomento que el tren regrese a Granada 3 años después. No solamente Murcia está en pie de guerra, sino también Granada, y es que miles de granadinos volvieron a salir a la calle para denunciar que Granada cumplía 3 años y un día sin conexiones ferroviarias y para exigir a Fomento que concrete los plazos para el final de este aislamiento único en España y para la llegada de la alta velocidad. Desde hace 3 años, la vía que conecta la ciudad con las demás capitales andaluzas permanece sin servicio a causa de que las obras de la alta velocidad impiden que el tráfico de los trenes y obligan a desviar a los viajeros por autobús. Y nos vamos hasta La Gomera. También nos habéis hecho llegar informaciones de La Gomera en cuanto a que La Gomera puede ser 100% renovable en 2030 y pagaría un 37% menos. Según explica EFE, si la isla del Hierro ha impresionado al mundo demostrando que se puede vivir semanas enteras solo con electricidad renovable, 2 universidades europeas defienden que La Gomera puede doblar su apuesta y liberarse del petróleo en 2030 y, de paso, dice reducir su factura energética un 37%. La isla más occidental de Canarias se ha convertido, dice, en los últimos años en todo un laboratorio verde gracias a Gorona del Viento, una central de bombeo que convierte el agua embalsada en altura en la electricidad sobrante de su único parque eólico, para usarla así cuando el viento no basta para cubrir la demanda. Y como decimos, se podría librar de energías no renovables y ser 100% renovable en 2030. Pero también sobre esto, Ismael Ruiz nos decía que Portugal produce durante un mes toda su electricidad mediante energías renovables. Los datos que ha publicado la Asociación de Energía Renovable Portuguesa confirman este hito histórico. La electricidad renovable producida en el mes de marzo ha superado la demanda, lo que demuestra la viabilidad del funcionamiento del sistema eléctrico, con una gran parte la energía renovable. La energía hidroeléctrica y eólica representaron respectivamente el 55 y el 42% del consumo mensual. El resto, dicen, se obtuvo a partir de biomasas y fuentes solares. De esta manera, la producción total de renovables en marzo también evitó la emisión de 1,8 millones de toneladas de CO2. Así que nos encontramos también con otro avance hacia la energía renovable, demostrando que es posible. Y terminamos esta agenda con una noticia que tiene que ver con Hungría, y es que vemos cómo la ultraderecha ha salido reforzada en este país. El ultraconservador nacionalista Viktor Orbán ha ganado las elecciones de Hungría con casi el 50% de los votos. El primer ministro húngaro del gobernante partido
conservador nacionalista, ganó este domingo sus terceras elecciones consecutivas bajo la promesa de continuar anteponiendo la soberanía nacional a cualquier otra cosa y, sobre todo, lo más importante, con discursos totalmente racistas y excluyentes de personas que no sean, como él dice, pues ciudadanos húngaros. Ante esto nos encontramos con reacciones de activistas como Oscar Camps, de Proactiva Open Arms, que ha lamentado la victoria de este dirigente y precisamente por sus palabras, las palabras que tuvo este dirigente hacia las ONGs que siguen rescatando vidas, a diferencia de Proactiva Open Arms, que no puede porque su barco sigue encallado y sin poder zarpar. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safe. Mira, llega un email, dice: hola Fernando, María, resistente, soy Carlos Morla, expatriado laboral desde hace 6 años, fisioterapeuta en el Hospital Público de Nimes, en el sur de Francia, y nos dice: soy miembro de la Resistencia, mecenas desde el primer día. Dice: os escribo muy, muy emocionado, porque hace unos segundos me acabo de comprar los billetes para ir a veros al 12, al encuentro de la Resistencia Cafetera en mi querido Madrid. Dice: a mi familia le he dicho que voy a verla y que de paso iría al encuentro, ahora a todos los cafeteros también, pero en realidad voy al encuentro de mi otra familia, a la familia de la cafetera, y así les veo también. Dice: agradezco mucho la compañía, sobre todo no sentirme solo en mi manera de ver el mundo. Dice: claro, porque antes tenía en mi entorno con el que podía compartir mis inquietudes. Dice: pero aquí tengo serias dificultades para encontrarlo y vosotros sois ese sol que siempre está detrás de las nubes para recordar cada mañana que ni yo ni mi chica estamos solos. Os llevaré unas latas de brandy de Nimes, que está riquísima, y que te agradeceremos además con amor y devoción. Dice: un abrazo casi con lágrimas en los ojos, que hoy ando un poco sensiblón, y hasta pronto, familia. La revolución será feminista o no será. Dice: casi me atrevo a decir que también será poliamorosa. Yo ya empiezo a perder la esperanza, Carlos, pero en todo caso puede serlo. Un abrazo muy fuerte, de verdad, te esperamos con los brazos abiertos. Va a haber muchos brazos abiertos aquí para todas aquellas personas, tanto que vienen de fuera, como los que se incorporan desde aquí, y les abriremos bien los brazos y seguro que vamos a tener un ratito, por lo menos, para intercambiar muchos cariños y para intercambiar muchas cosas. A ver cómo... Los cafeteros intercambian cosas. Lo que está difícil es hacerlo en el retiro. Ya iremos informando, no va a haber ningún problema porque algún espacio habrá para que nos podamos juntar. Esto no vamos a... Siempre hay una manera de resolverlo. Pero parece que el retiro, como ha habido algún incidente por el... Sabéis que, una auténtica tragedia, un árbol que cayó encima de un niño de 4 años por los fortísimos vientos que han estado asolando Madrid, y ha permanecido cerrado varios días el Parque del Retiro, y entonces eso dificulta mucho cualquier autorización. Pero hay otros parques en Madrid, está el Parque de Berlín, está el Parque del Oeste, tenemos el parque en el que está el Templo de Devot, tenemos también el parque del... ¿cómo se llama? El astronómico, el planetario, el Parque del Planetario, que tiene una especie de auditorio así vegetal muy bonito también y muy grande, y donde nos sobraría espacio seguro. En fin, hay muchos lugares en el Pasillo Verde, hay un montón de lugares donde nos podemos juntar, así que no vamos a tener ningún problema. Únicamente estamos mirando las diferentes posibilidades y sobre todo viendo que cerca hay algunas terracitas donde podamos tomar después algo. En fin, lo clásico como corresponde a la familia cafetera, que siempre está pensando en el disfrute. Día 12 de mayo. Ya hay mucha gente con los billetes sacados, ¿eh? Sí. ¿Qué vas a hacer ese día? El 12 de mayo, pues sí. ¿Vas a cantar? No. Va a cantarnos una canción, Mary, cántanos una canción. Me voy a esconder entre la gente. Fede Comín va a cantar. Por cierto, que ahora vamos a escuchar también a nuestro rey republicano, que ya sabéis que los lunes por la mañana... Las máquinas no me funcionan, No te preocupes porque yo tengo aquí al rey republicano, siempre tenemos una opción telemática para escucharle, y ahora le vamos a escuchar enseguida a continuación. Y digo yo que ¿alguna cosa más? ¿Hay algo pendiente? Tenemos que dar las gracias a los mecenas que se han incorporado. Hace mucho que no escuchamos los flechazos, y hay varias
personas. ¿El qué? ¿Eh? ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Nada. ¿No? Carlos del Hoyo. Estoy viendo, ¿eh? Gema Galán. Más. Alba también. Julio y Javier. Y Elena. Se han incorporado como... Iba a decir flechenas de la cafetera. Y entonces el bosque de Sherwood les deleita con un recibimiento, haciéndoles silbar los oídos con el roce de las flechas. Muchísimas gracias de verdad de corazón por vuestra confianza. Yo espero que ya la mayor parte de los carnets hayan llegado. Sé que hay algunos a los que no les han llegado. Algunos nos escriben diciendo: ay, es que ya sé que dijisteis un montón de veces que cambiase los datos, que los revisase, pero se me fue pasando y no me ha llegado. Pues está en tu residencia antigua. Vamos a ver los que son devueltos. Y en todo caso habrá una nueva remesa para las nuevas suscripciones. A Bristol ha llegado. ¿A Bristol ha llegado? Me consta que a Bristol han llegado carnets. Ah, sí, wow. Sí. Qué bien. Sí. Pues, y vamos a hacer de todas maneras nuevas remesas porque para los nuevos suscriptores les va a llegar su carnet de mecenas como corresponde, y incorporaremos también a aquellas personas que hayan tenido algún problema en el envío. Pues ha habido gente que dice: las suscripciones, que estaba a nombre de mi pareja, pero la suscripción es mía, porque la cuenta de PayPal era suya, pero es un regalo mío que me han hecho a mí, y sin embargo el carnet ha llegado. Bueno, todo esto no es tan fácil de unificar. Es que son muchos. Miles de personas. Luego además había alguno que nos reprochaba, decía: es que no, ¿cuántas veces quieres que te lo diga? Pero si es que nos llegan 1000 y pico mensajes, es que es imposible tenerlos todos en la cabeza. Algunos se nos pasan, pero bueno, no os preocupéis porque todo el mundo va a tener su carnet, poquito a poco, eso sí, paciencia. Pero me decía Irazazábal, decía: oye, que es que esto es sin piedad, es que no me ha llegado. Bueno, no te preocupes, que te llegará correctamente, así que nada. Y creo que me he dejado la merienda en casa. Es broma. Es verdad. Sí, tenía una manzana y unas galletas y creo que me las he dejado. Me acabo de pensar. Pues no te puedo Esto ofrecer. cuando me pasaba en el colegio lo pasaba fatal. Wow, vaya. Sí. Pues no te puedo ofrecer mucho. Creo que hay una naranja, me parece. De hecho, tengo que hacer la compra hoy. Es terrible, no tengo Aunque champú. está lloviendo. Dicen que va a hacer frío de enero. ¿Hoy? Frío de enero. Estos días va a hacer frío de enero. ¿En serio? Vamos a alucinar. Ay, la vuelta al frío otra vez. Va a volver Hibernalia. Bueno, nos vamos a marchar, hibernalios, que... Con el audio del Rey Real, claro, por supuesto. Siempre cerramos el programa el lunes con Nacho Escursel. Y mira, preguntan si tengo croissants congelados. Esta vez no. Oye, no. pues ahora salen mejores. Que ahora me salen mejores. Hombre, te agradezco la generosidad. No, pero porque has cambiado la técnica. Claro, porque ahora lo que has hecho una técnica que yo nunca había probado. Bueno, que es comprarlos recién hechos y meterlos directamente en el congelador y luego ir sacándolos. Sí. Es verdad que salen un poco aceitosillos. Claro, al final un croissant está hecho de mantequilla. Entonces lo metes en una tostadora y se derrite. Estás dispuesto a que esté aceitoso. Sí. Es una de las condiciones. Pero hay que perfeccionar la técnica. ¿Habrá algún pastelero o pastelera entre la audiencia? Pues a lo mejor. Hombre, yo te digo una cosa. Yo creo que los podrían vender semi-horneados. Como hacen con las barras de pan, con las baguettes estas que las compras semi-horneadas y luego las metes en el horno y quedan estupendas. Hombre, quedan estupendas para una barra de pan baguette semi-horneada de estas que saben casi a gasolinera y que duran 5 minutos. Supongo que habrá. ¿Eh? Que supongo que habrá, ¿no? Croissants, sí, los que yo compré, que me odiasteis, que Emilio Silva utilizó para lanzar como arma arrojadiza contra la Guardia Nacional. Porque a lo mejor necesita que los saques antes, se descongelen un poquito y luego ya los metas en el horno. No, yo seguí las instrucciones metódicamente porque además teníamos visita. Pero el problema de esos croissants era lo de dentro, que no se había hecho. ¿Quién vino? Seguía duro. ¿Quién vino? Que se lo comió muy... Fue Pachi Freites. Fue Pachi. El pobre Pachi, que miró y decía: sí, está muy rico. Y solo había mordido un cachito así en la esquina. De eso que luego encuentras... cualquiera dice algo con el rebote que te pegaste. Hombre, no. Yo que me había tirado una hora horneando croissants, que luego de eso típico... Te levantado a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana para hornear, señora. Y que luego te encuentras ahí trocitos en el suelo, ¿sabes? Pero Pachi, no hace falta. Si no te gustaban, no los tenías que haber tirado. Es broma, no hizo eso. Los tiró por el patio interior. Pues... Oye, estuve este fin de semana con Juan Diego Boto y con Olga Rodríguez, que está Olga malita porque sabéis que el atentado, lo he contado antes un poco por encima, pero
el atentado en Irak contra José Couso, aquel disparo del tanque le pilló muy cerca, le pilló ya en la habitación, entonces le dejó durante mucho tiempo bastante secuela en uno de los oídos, pero no le dio una gran importancia más allá de algunos, pues un poco de, no sé, pues, así una sordera temporal, algún pitido que se le quedó, pero no le había dado demasiados problemas hasta que este año, han pasado 15 años, y este año se le ha manifestado una dolencia, no sé exactamente cómo se define, pero es como una fisura en el tímpano, y luego lo voy a retuitear por si entre los oyentes, o si lo podéis y me ayudáis a retuitearlo, os lo agradecerá seguro, porque está buscando gente que pueda estar afectada por una patología similar. Es una patología muy complicada, pero los especialistas que la han visto dicen que procede de una lesión anterior de la que probablemente no fuera del todo consciente. Y claro, cuando se enteran de que estuvo cerca de una explosión de esta naturaleza, pues nadie duda que está relacionado, ¿no? Y que le debió dejar alguna fisura que con el paso del tiempo pues ha ido incrementando, y entonces está con unos vértigos terroríficos. Y bueno, pues estuve visitándola, que estuve con Juan Diego Boto, que están ahora instalados aquí en España, no está haciendo ahora la serie en Estados Unidos. Pero fue una visita súper agradable. Como sé que son muy oyentes de este programa y les queremos tanto y nos caen tan bien, pues les envío un abrazo muy fuerte, y espero además que Olga se recupere pronto y seguro que sí, que aparece alguien que pueda darle algunas claves sobre esto, porque los expertos aquí en España no tienen mucha experiencia sobre este tipo de cosas que son tan concretas, y sobre todo tan difíciles de detectar, tan pequeñitos, una fisura, pero que causa tanto daño, pero que no se percibe desde fuera, ¿no? Así que, en fin. Pero bueno, un abrazo muy fuerte para Olga y para Juan Diego Boto. Y nada, nos vamos a marchar. ¿No? ¿Alguna cosa más? Mary, ¿tienes algo que decir? No. ¿No? ¿Quieres explicarle nada a nuestra audiencia? No. ¿No? Bueno, pues nada. Mary hoy está muy silenciosa, no pasa nada. Sí, estoy de lunes. Está de lunes, bien. Cuidaos mucho, que volvemos mañana y disfrutad. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes. No nos vamos del todo, porque tenéis que escuchar al Rey Republicano, pero algunos lo haréis también por la noche. Buenas noches, que os cuidéis. Escursel, nuestro Rey Republicano. Adiós, Mary, gracias. Adiós a todas. Sabiduría real. Con campechano primero. Muy buenas, cafeteros de la Resistencia. Quiero enviar un mensaje de concordia y amistad con el pueblo alemán. Sé que muchos alemanes están preocupados después de unas declaraciones muy duras de un periodista humorístico que trabaja aquí en España. Quiero decirles que los españoles somos un pueblo muy pacífico. Yo cazaba elefantes, pero me han reformado. Ya no cazo elefantes. También es verdad que si uno ve las imágenes de la policía, los mozos repartiendo palos, se puede llevar una idea equivocada, pero somos pacíficos. También es verdad que nuestro país vende armas a Arabia Saudí, pero bueno, estas armas están fabricadas y habrá que vendérselas a alguien, y si no las compra yo, pues las comprará otro. De verdad, somos un pueblo pacífico. Amistad, concordia, ahí está, ahí queda eso. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. You raised me out of the clay for more than the scope of my own dreams. There's a blood that speaks better word, better
keep it separate.